tal? Muy buenas tardes, como siempre saludándolos desde la Ciudad de México. Bueno, en esta ocasión me encuentro desde el Estado de México y bueno, sean bienvenidos a una charla con expertos. Ahora nos acompaña el maestro Fernando Domínguez Mesa. Maestro, bienvenido. Buen día, muchas gracias. Pues bueno, les vamos a platicar un poquito del maestro, felizmente egresado del Instituto Politécnico Nacional, del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpalta, con licenciatura en nutrición y actualmente con maestría en docencia. Maestro Fernando, él se encuentra en el área hospitalaria del Hospital Primero de Octubre, en el área de nutrición clínica, maestro, si no me lo recuerdo, o en apoyo Así es. nutricional en esta parte. Y bueno, también él es profesor adjunto en diferentes sistemas de planes de estudio como son la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. Maestro Fernando, bienvenido usted a este canal, a este espacio, que bueno, que vamos a tratar un tema sumamente importante como lo es la nutrición en el paciente que tiene heridas. Durante la experiencia clínica podría asegurar y podría decir que nos, son factores multifacéticos que tendríamos que tomar en cuenta para que nuestro paciente con heridas tenga un buen tratamiento, un buen pronóstico y sobre todo un buen alivio. Maestro, la nutrición creo que es algo sumamente fundamental. Y bueno, para esto, Fernando, platícanos un poquito de tu experiencia, así en unos breves minutos, sobre la nutrición en el paciente con heridas. Ok, antes que nada agradecido por la invitación y poder compartir parte de esta experiencia, lo que hemos formado a través de los años. Lo importante es que cuando nosotros egresamos de la escuela, venimos a creer que vamos a ver un paciente con una sola patología o una sola enfermedad, y en el hospital vemos que son 4, 5, 6 situaciones clínicas, ya no patologías, sino situaciones clínicas en las cuales está el manejo de un paciente con una herida complicada, derivada, sabemos, de algún procedimiento quirúrgico, de alguna tal vez negligencia en el tratamiento, de la propia desnutrición del paciente, o muy común, en el hospital tenemos un 70% de pacientes con cáncer, los cuales muchos terminan en algún procedimiento quirúrgico. La desnutrición, la quimioterapia, la radioterapia generan también este tipo de alteraciones en estos pacientes, y obvio nos encontramos con no la herida común que vemos nosotros al cortarnos con un vidrio, al cortarnos con a lo mejor unas tijeras, un cuchillo. Vemos heridas amplias, todo el abdomen abierto, se retiran partes de algunos órganos importantes como son los intestinos, a lo mejor externo no lo vemos, pero interno no hay una buena unión de estos cortes, de estas cirugías, y eso nos va irritando a que el paciente permanezca en el hospital meses, que se vaya complicando, reinternamientos 3 o 4 veces al año por la misma cuestión de que la herida no está cerrando, la desnutrición que genera la herida, la pérdida de nutrientes, de vitaminas, de minerales, la pérdida de peso importante. Ahorita Claro. comúnmente nos llegan pacientes con obesidad, pero con obesidad hay datos de sarcopenia, una pérdida más importante, muy derivado de las malas dietas, de los alimentos que consumimos en exceso, que provocan obviamente descontroles metabólicos, generan ganancia de grasa, y estos son factores tanto desnutrición como malnutrición, obesidad, que en un paciente que puede entrar a un procedimiento quirúrgico puede haber una complicación importante, y desde ahí debemos de aprender a detectarlos para poderles dar un manejo. Y obviamente eso ha hecho que a través de los años, hablamos de una experiencia de 18 años en el servicio, podamos Claro. tener ya herramientas para evaluarlos y también tratamientos que podemos ya utilizar que van siendo cambiantes, innovadores en el manejo de este tipo de pacientes. Claro que sí, Fernando. Y bueno, yo creo que así como nos lo mencionas, es importante este manejo nutricional. Y bueno, hablando en temas de nutrición, ¿cuál es la importancia de que nosotros valoremos el estado nutricional de nuestros pacientes, Fernando? ¿Cuál es el tema fundamental para valorar a estos pacientes? Lo importante es saber prevenir, o en dado caso que ya tengamos el problema, detectarlo correctamente y también poder ver un pronóstico en estos pacientes. En la nutrición clínica no es una cuestión de que ya lo vi en este momento, termino y lo dejo. Es un seguimiento que puede durar meses, que puede durar años, no nada más por la propia herida, sino las complicaciones o las correcciones que podemos lograr en este aspecto, en esa parte. Es fundamental saber identificar signos clínicos. Estamos muy acostumbrados en los hospitales a tener laboratorios, estudios de gabinete muy sofisticados, también a poder tener algunos aparatos que nos pueden dar algún diagnóstico nutricional, un ejemplo, una calorimetría indirecta, pero muchas veces, en vez de explorar al paciente la piel, los ojos, el cabello, las uñas, la boca, no nos damos cuenta que desde aquí nos está avisando el cuerpo pérdida de nutrientes importantes. Yo puedo ver al paciente en un peso estable, muchas veces puede ser también de nutrición proteica y puede estar ganando agua o reteniendo líquidos y el peso no me cambia.
y desafortunadamente no tengo esa experiencia o no me aboco a ver ese tipo de situaciones y voy dejando a estos pacientes al olvido. Es muy común que estén 14 días, 21 días, un mes en el hospital y ya que de plano el paciente o no tolera alimentos o la herida se está complicando, ya interconsulten al servicio de nutrición clínica. Entonces, ¿qué es lo importante? Uno, enseñar a detectar oportunamente este tipo de alteraciones y futuras complicaciones de una herida quirúrgica que no se complique. Dos, las herramientas que utilicemos, podemos contar con herramientas muy fáciles como es una valoración global subjetiva, un NRS 2002, que con varias preguntas podemos tener un diagnóstico nutricional y después saber interpretar los estudios bioquímicos. Es muy común que nos lleguen interconsultas hasta la fecha y no dudo que en otros hospitales también, pacientes desnutridos por hipoalbuminemia. Y actualmente sabemos que la albúmina baja no es un signo de nutrición. Hablamos de movimiento de proteínas, que ya es un factor ya de tiempo atrás, que no estamos atendiendo. Tenemos otros factores, como decía, la exploración física de estos pacientes, así como también el contar con equipos, no decimos multidisciplinarios, porque son muchas disciplinas a la vez, decimos interdisciplinarios porque se conectan o nos conectamos entre ellos, clínica de heridas, el cirujano, trabajo social, psicología, la misma parte de dietética, nutrición clínica como nosotros, enfermería, todos en conjunto somos parte de esta detección, de este manejo y de este progreso en estos pacientes, por lo cual la evaluación nutricional es importante. Fernando, en esta parte del estado nutricional nos habla sobre la clínica, es decir, ¿qué, ¿qué factor fundamental podría yo observar que mi paciente no tiene un buen proceso nutricional? Es decir, se le está cayendo el cabello, las uñas. ¿Qué referencia tienes en esto, Fernando? Ok, cuando ya pasan tiempo, los pacientes hablamos de más de 5 y 7 días que no consumen un aporte correcto de dieta o alimentos, menos del 70%, es muy común que nos encontremos en la visita cabello de los pacientes en las almohadas, cambia su textura, podemos hablar así, cambia el color. Al explorarlos y verlos físicamente, la piel está reseca, falta de ácidos grasos esenciales. Podemos ver también que el paciente tal vez no era diabético o es diabético y hay un difícil control de esa misma glucosa y vemos que la ingesta de alimentos es muy baja, entonces muchas veces falta de zinc, falta de fósforo, otros minerales importantes. También podemos ver que el paciente puede presentar evacuaciones diferentes, tal vez no son consistentes, sólidas, pero sí son semipastosas y por ahí podemos hablar de falta de nutrientes como fibra, como probióticos, también con Claro. minerales como cobre. Vemos muy común bajas de hemoglobina en estos pacientes y vemos que el paciente no tiene ningún dato de sangrado, pero al final de cuentas la falta de minerales como son cobre, como son hierro, un estómago funcional para factor intrínseco nos puede provocar también esa pérdida de sus nutrientes en ese aspecto. Aquí hablamos de que nos da la experiencia, ¿no? Detalles tan pequeños podemos ir ubicando. La aparición del edema, hinchazón de Claro. las piernas, nos habla también de cambios en el peso, cambios de proteínas en este aspecto, vemos modificaciones en la orina, y eso también es importante porque muchas veces dejamos al paciente sin tomar líquidos o agua para que la herida no sangre, no salga, no supure, y limitamos los líquidos, y eso también es un factor de desnutrición que no va a permitir absorción de electrolitos en ese aspecto. Va de la Claro. mano con eso. Fernando, otra pregunta. Mira, acabas de hacer un comentario sobre cuando los pacientes tienen la piel seca e hiciste referencia que hay falta de ácidos grasos, ¿no? O, o lo escuché mal. De pronto cuando nosotros hacemos una evaluación, no sé, me ha pasado en la clínica que le decimos al paciente, no está tomando suficiente agua, está usted deshidratado porque esa piel está deshidratada. Pero ojo, una cosa es un estado de deshidratación versus lo que tú nos acabas de mencionar, ¿no? Algo fundamental que es esa falta de ácidos grasos, ¿no? Esa falta de que Claro. tenga la permeabilidad esta célula y que se vea esa parte de hidratación también que es fundamental. ¿No? ¿Qué me podría referir en este aspecto de la situación de falta de ácidos grasos? Es muy común que muchos pacientes ya vengan con cambios en su dieta propios, por usos o por costumbres, por dietas de moda, o también por indicaciones terapéuticas. Un ejemplo, los pacientes cardiópatas ya van con una restricción importante en cuanto a consumo de grasas, pero las estigmatizamos mal, decimos no, nada de grasas. No modificamos el concepto de que deben de ser evitarse grasas fritas, grasas trans, y que tenemos diferentes composiciones, ¿no? Aceites importantes, omega 3, olivo, también en esa parte podemos hacer modificaciones. A veces son los excesos el problema en estas grasas y no tanto que no estemos consumiendo mucho. ¿Qué tenemos aquí? La piel es muy común, es un órgano protector
y la protección es a partir de grasa, es lo que nos da esa lubricación, esa textura brillosa, sana en nuestra piel, ese vello púbico que nace también y va derivado de este tipo de grasas esenciales. ¿Qué significa? No podemos quitarlas todas, pero sí adaptarlas. Tenemos diferentes conocidos, polisaturados, monoinsaturados, y sí debe de haber ciertas grasas saturadas en una cantidad menor para evitar este tipo de lesiones en la piel. Recordemos que una herida empieza superficial, expuesta, pero realmente internamente ya tenemos muchas lesiones en la formación de lo que son proteínas, fibras en ese aspecto, ¿no? Pues sí es fundamental no hacer restricciones sin fundamento y sí buscar alternativas también que cubran esa falta de esas grasas que requerimos. Claro que sí, muchas gracias. Ahora, Fernando, otra pregunta. Cuando estamos hablando de la importancia de la valoración nutricional, nos necesita énfasis en la biometría hemática, que vemos que nuestros pacientes llegan a tener anemia, ¿no? Y si la clasificamos anemia farropénica o megaloblástica, bueno, es importante clasificar. Pero bueno, también vemos el comportamiento de la química sanguínea. Pregunta es, desde que yo tengo o presento a mi paciente con un síndrome anémico, sé qué importancia tiene este síndrome anémico para que mi paciente cicatrice. Que ojo, he visto que también muchos clínicos en la clínica de heridas no le toman la importancia fundamental a esta parte del síndrome anémico. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Fernando? Ok, recordemos que la parte de lo que es biometría hemática encontramos glóbulos rojos, encontramos también lo que son glóbulos blancos, y hay linfocitos, leucocitos, macrófagos, células que se encargan de arrastrar o contrarrestar bacterias, algunos otros también parásitos, podemos hablarlo así, más las bacterias que son causales de infección de estas heridas. Entonces, obviamente, una buena producción de glóbulos rojos también va a destinar a una buena producción de glóbulos blancos. Recordemos que los glóbulos rojos también se encargan de transportar glucosa dentro de las células en ese aspecto, que es la energía que requieren todas las células. Y muchas veces al tener deficiencia de este tipo de glóbulos rojos, anemias hablamos también, podemos encontrar incrementos de glucosa, aunque les decía, el paciente no necesariamente es diabético, y hay cierta resistencia a la insulina, que también esta se produce a partir de lo que son células blancas, y esto nos va a ir generando una menor reparación, mayor riesgo de infección en estos pacientes. Por lo tanto, la química sanguínea, como la que es la parte biometría es importante también tenerlas en cuenta para el cierre de la herida, la complicación probable que pueda tener o prevenir a un paciente que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico, y decimos cirugías selectivas, dar un tratamiento oportuno para evitar todos estos tipos de desenlaces. Ok, Fernando, hablando sobre lo que es la biometría hemática en esta parte, hay algo, una vez una colega me hizo una pregunta y me dijo que ella no les daba fumarato ferroso a los pacientes porque implicaba que estos se iban a infectar teniendo una herida. ¿Eso qué es un mito, una realidad? ¿Qué podríamos argumentar referente a esto? ¿Está indicado el fumarato ferroso? ¿Qué podríamos presentar? Lo primero es ver si el paciente presenta los déficits o falta de nutrientes. Como platicamos, la historia previa del paciente nos dice si su ingesta de alimentos ha sido adecuada o correcta. Tentativamente no tendríamos por qué suplementar o dar algo extra, pero si ya tenemos el problema presente con este tipo de reducciones importantes de hemoglobina, muchas veces la parte médica se basa en este tipo de medicamentos para suplementarlos, pero recordemos, no nada más es el hierro el que tenemos que cubrir, nos hace falta vitamina C, nos hace falta lo que es vitamina B12, y la otra, si el estómago no está funcional, la producción de factor intrínseco para formar glóbulos rojos tampoco va a estar, y eso va muy de la mano en pacientes que se someten a ayunos o dietas líquidas, que no tienen una buena contractilidad gástrica, no hay una buena producción de enzimas, obviamente no hay una buena digestión, y por lo tanto también esto en conjunto no se va a producir para contrastar esta parte de la anemia. Sí va a haber casos en los cuales se va a tener que suplementar o complementar. Cuando hablamos de complementar es una parte nada más, un sustrato nada más. Suplementar es modificar todo el tipo de alimentación que tenemos en estos pacientes, ¿no? Que se asocia a datos de infección o todo, depende de las dosis también que se manejen, depende obviamente del momento en que se inicie. Como decíamos, no se trata de suplementar nada más sin fundamento. Si ya hay evidencias y se comprueba con la clínica, es momento oportuno para hacerlo. Si no, la alimentación básica funcional bien cubierta nos puede dar este tipo de nutrientes. Ok, Fernando. Entonces, aquí tenemos una pregunta. ¿Qué relación del estado nutricional existe en las heridas? ¿Cuál es esa relación fundamental que hay entre voy a cicatrizar una herida y el estado nutricional?
Lo que decíamos, no puede estar ni en alto ni en bajo, no puede estar con desnutrición proteica, calórica, no puede estar con obesidad, con índice de masa corporal de más de 30, de 27, porque estos son dos factores que me van a decir, si yo entro a un procedimiento quirúrgico, puede haber complicaciones del mismo procedimiento o la reparación de la lesión o la herida a la cual yo me sea sometido, tal vez puede tener algunas complicaciones. Si van a hacer una extracción o van a hacer alguna resección en algún órgano importante como es el intestino, un ejemplo, en pacientes con cáncer, el estado nutricional de sus pacientes debe de ser óptimo al inicio del manejo para que la recuperación también pueda ser rápida. ¿Qué significa? Que es fundamental un estado nutricional óptimo en estos pacientes. ¿Qué tenemos que hacer? Insistir en el paciente. Desde que se detecta en la consulta para ser valorado para estos procedimientos, de la mano de pedir la nutricional, un seguimiento nutricional y obviamente un tratamiento nutricional óptimo oportuno. Puede ser un esquema de alimentación muy bien organizado, actividad física también es otro factor que tiene que ser de acuerdo a cada paciente, esto estimula la recuperación de masa muscular y obviamente también el aspecto anímico. Muchos pacientes tienen una enfermedad crónica y las ideas que a veces se tienen van limitando, obviamente, ingestas de alimentos, usos y costumbres, como decíamos en ese aspecto. Por eso la valoración nutricional siempre va en todo momento, desde la detección, el manejo y el egreso de esos pacientes, así como los pronósticos, ¿no? Ok, Es muchas fundamental. gracias. Mira, Fernando, nos hacen una pregunta aquí. Yo creo que estamos de acuerdo que hablan sobre úlceras por presión o lesiones por presión. Tenemos hoy actualmente por esta pandemia, sabemos qué es lo que más nos ha afectado y con nuestros pacientes pronados y con nuestros pacientes en cama durante mucho tiempo y nos preguntan, ¿hablarán de las úlceras por presión más adelante? Aquí en esta parte de la relación del estado nutricional y las heridas crónicas que estamos abordando, la úlcera por presión es una herida aguda que posteriormente se puede convertir en una herida crónica por el tiempo de evolución que tiene. Entonces, los pacientes con úlceras por presión, ¿qué características deberían de tener en la parte nutricional para que pudieran salir adelante y poder cicatrizar estas heridas? Que ojo, Fernando, me ha tocado que de pronto los colegas dicen, estas heridas son ya definitivas y tardan mucho en cicatrizar. Factores, ¿qué factores de la nutrición nos pueden apoyar para que la herida evolucione favorablemente? Aunque recordamos que en la cuestión de úlceras, como bien comentas, también se consideran heridas, desde una herida leve, moderada hasta severa. Tenemos grados 1, 2, 3 y 4. Eso hablamos mucho de la profundidad de la lesión. Algunas Claro. solamente son la piel, algunas son la capa de grafipiel, otras ya tocan músculo y algunas ya podemos tener, como le decimos, conejeras, orificios enormes con comunicaciones importantes, donde ya se está tocando hasta tal vez huesos importantes en ese aspecto y obviamente esto va a generar una demanda mayor de nutrientes de esa manera. Si es verdad, muchos tratamientos son esta herida así es y tiene que aprender a vivir con ella, porque pues es algo que ya apareció y no es así. ¿Cuáles son las características de esto? Hemos visto que en los pacientes que solamente tienen una dieta al día, una alimentación al día y que muchas veces son carbohidratos, esto genera una mala proliferación o una producción mala de prolactina, de prolina, de también leucina en este aspecto y colágeno. Entonces, estos pacientes, como son nuestros pacientes pediátricos, que tienen estas úlceras, es un riesgo que van a presentar este tipo de lesiones. Segundo punto, la hidratación. Una piel debe estar humectada y obviamente también con un aporte correcto de humedad en ese aspecto, pero no en exceso para que se pueda reparar. Debe de haber una capa importante de dermis, grasa, masa muscular, porque si también se empieza a perder esto, un ejemplo, pacientes geriátricos con datos de sarcopenia, es muy común que la piel se lesione, los músculos no lo van a proteger. Obviamente una buena estructura nerviosa, dependiente de las vitaminas del complejo B, términos de nervios también debe de haber en ese aspecto para poder evitarlo. Y también la parte del movimiento es importante. Sabemos que hay indicaciones ya para úlceras por presión para poder mover al paciente por horarios, por turnos también en ese aspecto para evitar presiones importantes en las zonas, a colocar algunos cojines especiales que también se tienen en ciertas zonas de presión como es cadera, como son las rodillas, como son los tobillos, la misma cabeza. Hay úlceras que se presentan a nivel del cráneo también por la postura en la cama, pacientes sedados, pacientes en ventilación mecánica en ese aspecto. Todos estos puntos cuando nosotros evaluamos debemos de tomarlos en cuenta y saber que este paciente va a requerir tratamiento en un aporte diferente, suplementar o complementar este tipo de vitaminas y minerales en ese aspecto. Estos son los puntos principales. La edad es otro factor también y las enfermedades. El paciente diabético tiende a aumentar hasta un 50% aparición de úlceras por presión si está hospitalizado y en cama. El paciente renal también, el mismo paciente oncológico en ese aspecto de esa manera. Ok, entonces entrando en esta parte, Fernando, hablamos sobre nutrientes esenciales que debemos de consumir o que debe de consumir el paciente cuando tiene una lesión, por cualquier tipo de lesión, cualquier tipo de herida. Entonces,
¿cuáles son esos tipos de alimentos que tienen que estar rico en proteínas, los carbohidratos? Obviamente, pues aquí hay que limitarlos prácticamente, pero háblanos sobre esta parte fundamental de la nutrición. ¿Cuáles son los nutrientes que deben de estar más elevados en el consumo de paciente con heridas? Para que tenemos dos características. Hablamos de nutrientes esenciales y no esenciales. Los no esenciales son los que obtenemos a través de los alimentos. Perdón, son los que obtenemos, sí, a través de nuestro propio cuerpo organismo los tiene, pues, proteínas, vitaminas, minerales. Obviamente consumimos porcentajes un poquito promedio de vitaminas y minerales, que son los micronutrientes, pero en condiciones ya de una úlcera o algún tipo de herida, sí va a haber incrementos importantes en proteínas. Un consumo promedio en un paciente adulto de proteínas de 0.8 gramo por kilogramo día. En estos pacientes puede tener una demanda de hasta 1.5, 2.5 gramos de proteínas kilo al día. En la cuestión de grasas, como decíamos, ya no podemos hacer grasas en general, tenemos que hacer combinaciones de omega 3, omega 9, aceite de olivo y obviamente una parte controladita de grasas saturadas, no caer en los excesos. De aquí pasamos a lo que es también el uso de fibra, combinación con el uso de probióticos. No estamos habituados a tomar este tipo de tratamientos, pero en úlceras por presión y heridas complicadas sí se va a sugerir una suplementación, se vuelven esenciales. Ya no los podemos obtener tan fácil de los alimentos y tenemos que buscar otra alternativa para cubrirlos. En cuanto a los minerales, hablamos de zinc, hablamos de selenio, hablamos de cobre, hablamos de también lo que es la parte de arginina, hablamos de glutamina. Estos normalmente los obtenemos a través del propio organismo, movimientos de proteínas, algunos de ellos, reservas que tenemos. Un ejemplo, vitaminas como el zinc y el magnesio se acumulan durante 5 a 6 años, pero se pueden perder en una semana sus valores séricos acumulados. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener que complementarlos, se vuelven esenciales. De ahí pasamos también a lo que son los electrolitos, algunos de ellos como es el manganeso, sodio, potasio, cloro, también son fundamentales incrementarlos, porque muchas heridas o muchas úlceras supuran o secretan secreciones del intestino de la misma lesión y así se pueden perder en cantidades pequeñas de secreción una cantidad importante de milimoles de electrolitos, sodio, potasio y cloro. Y también las vitaminas y minerales, dependiendo la zona o la lesión donde se encuentren esas heridas o esas úlceras, también se pierden principalmente vitaminas del complejo B, vitamina A, vitamina D, vitamina K, vitamina E. Ahorita estuvo muy en boga la vitamina D en los pacientes con COVID. Hubo infinidad de estudios que se manejaron y se trataron. Muchos de esos estudios previos estaban basados en este tipo de lesiones o úlceras, pie diabético también, donde se presentaron estudios con incrementos. Un ejemplo, una dosis promedio de vitamina D, no más de 200 a 400 unidades internacionales. En pacientes con un tipo de herida o lesión se puede incrementar hasta 2.000 o 5.000 unidades, que va muy de la mano con los pacientes con datos de COVID. Algunos estudios marcaban hasta 25.000, 50.000 unidades, pero bueno, ya hablamos de pacientes críticos en ese aspecto, que aparte del COVID, presentan úlceras por presión, presentan este tipo de heridas complicadas, porque el hecho de tener COVID no quiere decir que no van a ser pacientes que se van a operar o que estén desnutridos, van de la mano con otras patologías. Entonces esto va a ser incrementos, los que normalmente consumimos en la dieta, por estas situaciones clínicas se van a volver esenciales y tenemos que buscar la forma de poderlos cubrir en ese aspecto. Así es. Y bueno, pues finalmente todos estos alimentos, todas estas partes de proteínas, de todos estos esenciales, los vamos a encontrar definitivamente en nuestra dieta que a diario vamos a estar comiendo, ¿no? ¿Algún tipo de dieta en especial que recomiendes para la audiencia en temas de, no sé, aumento de la ingesta de verduras, aumento en la ingesta de proteínas? Yo, por ejemplo, perdón, Fernando, aquí tenemos ya la audiencia. Cristina Guzmán, Ruth, Luis, todos buenas tardes. Richard, Erika, María Elena, Cristian Morales, saludos de Tabasco. Bueno, ya está aquí la audiencia. Aquí tengo a alguien muy importante en la práctica clínica. Es la enfermera Cristina Guzmán. Ella está en la clínica de heridas en el IMSS, Clínica 29, creo que es así. Ella me fascina porque ella trata a sus pacientes, digo, aquí tú nos vas a ayudar, Fernando, y siempre les dice, necesito que aumenten un poco la ingesta de proteínas. En este caso, las proteínas que están en el pescado, las proteínas que hay en las carnes, esa parte y esa dedicación que Cristina le da a sus pacientes, creo que siempre se le ha aplaudido, ¿no? Que ella, a pesar digo, ella sabe sus limitantes, ella sabe hasta dónde puede llegar, pero es una persona que en verdad he visto su práctica clínica y le aplaudo en el aspecto nutricional, cómo ella conscientemente les da este apoyo y les dice,
dice a sus pacientes, casi, quiero que me coman salmón diario, es como como una receta, y los pacientes, la jefa Cristina me dijo que comiera salmón diario, se lo aplaudo, pero Fernando, platícanos un poquito de comer ciertas proteínas, no sé, de pescado, proteínas animales o el pollo como tal. ¿Qué nos puedes dar de referencia a esto? En esa parte, qué bueno que lo tocas el tema. Normalmente estamos acostumbrados a pensar que la carne roja la satanizamos como es carne de cerdo, carne de res, y es algo que quitamos, como decíamos, por patologías, por indicaciones, y hemos dejado de entender que la proteína siempre va a estar en el pescado, en el pollo. También podemos encontrar algunas leguminosas que tienen proteínas, soya, frijoles, lentejas en ese aspecto. Es importante saber que de estos alimentos, que todos son de origen animal y los vegetales que dan proteínas, no todo lo que consumimos es proteína como tal que va a formar masa muscular, que va a reparar tejidos, que va a reparar lesiones. Hablamos de lo que es las proteínas de alto valor biológico. ¿Qué quiere decir un ejemplo? En 100 gramos de carne de res yo tengo 40 gramos de alto valor biológico. Estos se van a ir específicamente para poder hacer esas funciones, reparación, crecimiento, desarrollo de tejidos, a diferencia del pollo y el pescado, que en 100 gramos se reduce 20 gramos, 12 gramos, es un poco menos lo que me va a dar en ese aspecto. Muchas veces el problema está en cómo preparamos los alimentos. Estamos acostumbrados a freír, a sofreír los alimentos, más principalmente carnes, pero estas perfectamente se pueden dar si vigilamos la función renal y hepática en un caldo, en un estofado, en un asado, en ese aspecto. Y obviamente las técnicas culinarias que podemos enseñar a los pacientes nos permiten darle un sabor diferente, ¿no? Caso de lo que es las carnes. En el caso de lo que es los pescados, los aceites, lo mismo hacemos. No estamos habituados a utilizar por medida cucharadas por alimento por porción. Se sugiere que un platillo para una persona debe tener máximo 5 mililitros de aceite, el que sea olivo, sea de cártamo, sea de girasol. Obviamente, si queremos tener propiedades específicas como protección cardíaca, podemos ocupar omega 3. Si queremos tener un efecto antioxidante, podemos ocupar de olivo. Algo importante, el aceite de olivo no se debe de freír. ¿Por qué? Porque se oxida, se satura y ahí ya tenemos entonces una grasa común y corriente. Por eso se considera que se debe consumir en frío, en ensaladas, en aderezos, en ese aspecto, una parte. Hablabas de las vitaminas, los minerales en los alimentos. Un ejemplo, la vitamina C, cuando nos dicen vitamina C decimos cítricos, naranja, toronja. El alimento que más vitamina C tiene, hablamos del pimiento morrón de color verde, de color lo que es naranja, amarillo. Tenemos también el kiwi, la guayaba de color rosa interna, también tiene mayor propiedad de vitamina C en ese aspecto. Otro común, el calcio. ¿Dónde lo podemos encontrar? Decimos, bueno, la leche fortificada, las tortillas. No es cierto, los charales secos en 50 gramos me dan el aporte diario de calcio de 1200 a 1600 miligramos por día. Tenemos también otros alimentos como el salmón, que sí nos los puede dar en ese aspecto. Así hay alimentos diferentes que hemos tenido mitos, ¿no? Algo que sí siempre hemos visto es un ejemplo, la vitamina A, el consumo de zanahoria, el consumo de betabel. Por lo regular aquí se sugiere que las frutas y verduras que se consuman tengan un tono rojo o un tono color naranja en mayor proporción para que puedan tener este efecto. Otro ejemplo, la vitamina C rica en vitamina A y también el rica en vitamina C, la fresa en ese aspecto también lo podemos considerar de esa manera. Es lo mismo que pasa cuando nos dicen vitamina K. La vitamina K se requiere para factores de coagulación, para reparación de tejidos, principalmente lo que es calcio también, pero tenemos que tomar en cuenta pacientes con tratamientos anticoagulantes que no lo pueden tomar. ¿Qué hacemos? Les decimos, no consuman nada de vegetales verdes. Y quitan todo, calabazas, quitan nopales, y no les hacemos entender que son los vegetales de hoja verde oscuro los que más concentración tienen, espinacas, acelgas, cilantro, perejil, y hacemos una dieta muy, muy variable. Todas estas recomendaciones sí las tenemos que trabajar, y ahorita que dices tú, el personal de enfermería, en nuestro caso, trabajamos con 5 enfermeras excelentes, y muchas veces en el pase de visita ellas son las que van detectando también este tipo de deficiencias, o estas sugerencias se las implementan al paciente, ya que vienen a curación de su catéter, a orientación para el manejo de la sonda, y salen las preguntas, ¿no? ¿Qué puedo comer, señorita? ¿Cuánto puedo consumir? Cantidades, porciones en ese aspecto, ¿no? Entonces sí, tenemos que ser muy específicos y saber bien cuáles son los más ricos en las cantidades que tenemos que hacerlos. Tenemos una herramienta excelente que es el Sistema Mexicano de Equivalentes. Tenemos para pacientes en condiciones normales, tenemos para pacientes ya está en proceso de hacerse el de diabético, tenemos para paciente renal y se está proponiendo el trabajo para uno para paciente oncológico, donde ya tengamos ahora sí específicamente las cantidades, concentraciones que tienen en ese aspecto, ¿no? Entonces sí es un mundo muy amplio y podemos hacer una variedad de alimentos y preparaciones y no necesariamente tenemos que ser o muy caros o muchos alimentos para poderlo hacer.
Y otro ejemplo, que la dieta que le demos a nuestro paciente también la pueden consumir los familiares, porque hacer 2 o 3 dietas diferentes se vuelve un costo importante en este aspecto. Claro, se vuelve un tema muy económico, muy importante para todas las familias, ¿no? Ahora, Fernando, mira, aquí nos hace una pregunta Carlos Guzmán Cortés. Dice, qué no se recomienda al paciente con heridas en su dieta? Creo que es una pregunta muy importante porque tú nos dijiste algo, estigmatizamos inclusive a veces hasta la carne de cerdo, ¿no? Pero bueno, aquí tú sabes la experiencia. De pronto yo me he topado con los pacientes que me dicen, ¿verdad, doctor, que no puede comer bistec? Y yo así de, claro que puede comer bistec. Doctor, ¿verdad que no puede comer frijoles? Y yo, o sea, claro que puede llegar a comer frijoles el paciente en porciones adecuadas, en porciones limitadas, claro que lo puede hacer, pero pareciera que llega el paciente con heridas y te dice, doctor, me dijeron que no puedo comer papa, que no puedo comer frijoles, que no puedo comer cerdo, que no puedo comer esto, ¿qué tengo que comer? Ya estoy harto porque solamente como pollo diario. Y bueno, esa parte, yo creo que a eso se refiere Carlos, que nos dice, ¿qué es lo que en realidad el paciente no debería de comer? No debe de comer. Lo primero que les pedimos nosotros es el exceso en azúcares. Un ejemplo, las bebidas carbonatadas, refrescos, lo que son las bebidas como néctares o jugos embotellados, sí tratamos de que sea lo menos que se pueda hacer, más natural en este aspecto. Ahorita hay una ventaja, desventaja, que tenemos bebidas con sustitutos de azúcar. Y a veces el paciente dice, es que la cuestión del gas, un poquito la cuestión de que no sea agua simple, me ayuda. Bueno, podemos tener una alternativa no tan libre, pero sí manejarlo, ¿no? Pero sí bebidas carbonatadas, refrescos y de plano limitarlos en estos pacientes, ¿no? El exceso de azúcares, como les decía, no va a permitir una formación correcta de colágeno. Este tipo de alimentos dan saciedad al paciente temprana, el paciente siente que ya se llenó, ya no requiere más, pero son calorías vacías a final de cuentas. En las grasas, hablamos de que no sean saturadas, fritas. En ese aspecto, evitamos que sea lo empanizado, evitamos que sea lo frito, como lo que es la parte de carnitas, todo este aspecto. De esta forma, podemos pedir a lo mejor dentro de esas mismas características alimentos que hayan sido asados, de la misma parte de lo que es alimentos como barbacoa. Todo esto, hay otros segmentos que no se fríen y se pueden utilizar, que son a vapor también en ese aspecto. Los consomés va dependiendo también del paciente, porque en un paciente renal, en un paciente con alteraciones hepáticas, aquí se concentran muchos electrolitos, una parte importante de lo que es la parte de amonio de alimentos, no los podemos dejar libremente, tendríamos que cuidarlos en ese aspecto, ¿no? Pero si no hay estos problemas crónicos, podemos tener también esa libertad. ¿En qué otra? Decían de los frijoles, era muy común ver esto, ¿no? Es que esto va a hacer que la herida no cierre y se infecte porque es casi algodoncillo, más azúcares, todo sabemos que es más proteínas. Y un ejemplo, la dosis recomendada de un plato de frijoles, medio tazón de frijoles. Hablamos que ya sean cocidos, refritos en ese aspecto. ¿Qué decimos a nuestros pacientes? Bueno, si hay que cuidar sodio, potasio, fósforo principalmente, vamos a hacer algo que ya es el lavado de los alimentos, una diálisis de alimentos, sumergirlos en agua 12, 24 horas previas y después prepararlos, y con eso podemos quitar esos excedentes y permitimos esto, ¿no? Evitar el exceso de sal, no más de lo que son 2 gramos al día, obviamente que no se tenga libre. Hay alimentos que la tienen, entonces hacer el cálculo correcto en este aspecto, porque también el incremento de sodio genera inflamación a nivel de lo que son los vasos sanguíneos, retención de líquidos y no permite el cierre de la herida de esa manera, en esa forma. Y sí, importante, decíamos también, es que no se debe de mojar la herida se puede lavar, como decíamos, indicaciones de enfermería, con agua común, así como con jabón y todo. A veces se sugiere no poner o colocar algo a menos de indicación médica para poder tratar de reparar esta zona o esta lesión. Ya también podemos contar con algún tipo de nutrición tópica que también nos da vitaminas y minerales o ungüentos para poder nutrir esta parte. Y sí que estos son cambios que debemos ir haciendo en estos pacientes, y estos serían los principales para poder llevar un buen control, ¿no? Que de hecho son los que utilizamos en el paciente diabético, en el paciente renal, pero que vemos que también va de la mano con un cuidado de las heridas en ese aspecto. Claro, pues sí, esta parte es fundamental, y sobre todo que no nos cerremos a cosas tradicionales o cosas antiguas, ¿no? Donde se nos parecía una receta de cocina así de, y prohíbele esto al paciente, y prohíbele aquello, pero nunca sabíamos el fundamento científico, si en realidad existía ese fundamento científico para estar prohibiendo este tipo de alimentos, ¿no? Claro. Alguna ocasión me pasó en mi práctica clínica, ¿no? Me decían, a ver, si la paciente acaba de salir de cesárea y la paciente solamente tiene acceso a tortillas, huevo, frijoles y chile, ni modo que se lo quites, porque finalmente no tiene el sustento económico para esto. Tu herida va a tener que Claro. cicatrizar, o sea, definitivamente, aquí yo creo que es esa parte donde, de dónde tengo que agarrar mi apoyo nutricional cuando inclusive el paciente no tiene el sustento económico para poder realizarlo. Bueno,
Mira, Fernando, aquí tenemos una pregunta que dice, ¿se recomienda que el paciente con una herida profunda que exuda mucho tome sueros o es recomendable que mejor beba agua? Y bueno, aquí con esto, Fernando, quiero que hablemos sobre un tema, hidratación durante el proceso de cicatrización. ¿Qué nos mencionas referente a este tema? Ok, cuando tenemos una pérdida de líquidos, no como uno normal, que puede ser desde la misma evacuación de diarrea, una ileostomía, también se puede considerar alguna herida, o en dado caso alguna lesión que supure, como decimos nosotros, sí es importante que estas son pérdidas extras que no están cuantificadas en la alimentación básica, por lo tanto la hidratación es fundamental. ¿Qué está pasando ahorita? Ahorita tenemos la costumbre de tomar aguas embotelladas y si nos damos cuenta ya la mayoría son bajas en sodio. Entonces también, ¿qué sería importante? Primero saber si está faltando algún electrolito. ¿Por qué? Porque entonces ahí sí tendríamos que complementar agua, pero obviamente con electrolitos. ¿Cuál es el uso de los sueros? Hay sueros rehidratantes que se basan principalmente en sales, sodio, potasio, cloro, magnesio, y hay sueros o consideradas bebidas energéticas que lo que tienen aparte de esto es azúcares. Tal vez no son los más recomendables en ese momento, a excepción de que el paciente obviamente la ingesta de carbohidratos no sea tan completa y sea un suero rehidratante, que es lo que vamos a hacer en ese aspecto, ¿no? A veces abusamos de ellos, queremos consumir 1 litro, 2 litros, y nos damos cuenta las presentaciones promedio son de 600 mililitros. Con eso me están diciendo que yo puedo aportar hasta un 25-30% de los electrolitos que debo de tener en promedio al día en esa forma. Y si los alimentos junto con el agua normal, que la podemos servir perfectamente, no es necesidad que sea tan embotellada, tenemos que poder lograr cubrir esa parte de hidratación. Y sí la requerimos porque muchas vitaminas, como es las vitaminas de lo que es la vitamina de vitamina C, vitamina D, requieren agua para poderse absorber, a diferencia de las vitaminas del complejo B, que también tenemos que ver si son hidrosolubles o liposolubles, van a requerir una hidratación correcta y constante, que el riñón filtre bien para que reabsorba proteínas, mínimo se debe de consumir en promedio de agua 1,5 litros, 2 litros al día, para que esto produzca una orina de 1 litro, 1,5 litros al día, eliminar las toxinas que no se requieren y las proteínas necesarias se vuelvan a absorber en ese aspecto. De esa manera, ahí también se arrastran bacterias que están en el torrente sanguíneo ya filtradas por el riñón para evitar que estas heridas se proliferen su infección en ese aspecto. Entonces, la hidratación sí es muy importante. Hay hasta indicaciones para saber tomar el agua como tal. Estamos acostumbrados a querer tomar 1 litro en la mañana en ayunas de un solo golpe y no es así. La capacidad del estómago no lo permite. Se sugiere hidratarse durante el día, mínimo unos 350 mililitros en un promedio de cada hora y media, 2 horas en forma constante. 1 hora y media, 2 horas tomar agua. 1 hora y media tomar agua y la distribución de hidratación es correcta, pero son cosas que no estamos acostumbrados a hacer por usos y costumbres, pero es buen momento para poderlas tomar más en nuestros pacientes. Fernando, acabas de hacer un comentario muy asertivo. Yo incluso me podría considerar uno de estos pacientes o una de estas personas que no sabe tomar agua, ¿no? Eh, pero bueno, finalmente dices, debemos de educarnos para tomar esta agua. Yo te pregunto, ¿qué me aconsejas si me tomo un vaso, 2 vasos, que separe 2 horas, 3 horas, por ejemplo, 2 vasos de 8 de la mañana a 10 del día y luego de 12 a otros 2 vasos? ¿Cómo nos asesoras aquí, Fernando, para consumir esa cantidad de agua que necesitamos al día? Nosotros en México tenemos perfectamente la jarra del buen beber y nos marca, ¿no? Que son de agua libre de 6 a 8 vasos y van reduciendo, ¿no? En cuanto a lo que es aguas naturales, obviamente los más limitados son la cuestión de bebidas carbonatadas o jugos o néctares, el café, dependiendo hombres o mujeres, de una máximo 3 tazas. ¿Qué podemos decir? Primero, la cantidad para que el estómago pueda recibirla y distribuirla perfectamente, no más de 350 mililitros en una toma, podríamos hablarlo así, que es casi el vaso cuarto, en un horario entre hora y media y 2:30 para que sea distribuido en todo el tiempo que estamos despiertos y conscientes para hidratación constante. Y la otra vez es también la temperatura, o la tomamos fría o la tomamos muy caliente. Y lo óptimo para una buena absorción, evitar contractilidad gástrica, un reflejo vagal que no nos permita absorción, que nos provoque después efecto laxante o sensación de náusea, vómito, es que se tiene que consumir entre unos 18 a no más de 21 o 22 grados la temperatura en agua para que sea óptima su absorción y no tengamos mayor problema en cuanto a distribución. Sería lo sugerente en estas condiciones. Ya en cuanto a patología, sí tenemos que adaptar las cantidades, los espacios y la forma en que se administre, ¿no?
Ok, claro, es muy importante. Yo creo que de pronto ser médico tampoco te lleva a saber todo y esta parte de la temperatura, de pronto llegas y dices, un vaso con agua y lo tomas, ¿no? O está muy caliente o hay personas que beben agua hasta hirviendo, ¿no? Así de, digo, Dios mío, ¿cómo lo pueden hacer? Yo no podría, ¿no? Y bueno, no, Fernando, dime, ahora, ya englobando un poquito más esta parte, tenemos que... perdón. Es que Uh -huh. quería pasar a otro tema, pero veo que aquí Noé Posadas manda felicitaciones. Muy buena Gracias. charla, maestro Fernando, dice, saludos, doctor Campos. Y nos hace una pregunta Noé Posadas, importante, ¿eh? ¿Qué tan recomendable es que un paciente diabético consuma los azúcares como stevia y productos para diabéticos como galletas, gelatinas o etcétera? ¿O es mejor decirlos que no los consuma? Fernando, es una Okay. pregunta muy, muy importante, Muy ¿eh? buena, y que va de la mano con lo que decimos, ¿no? No el exceso de azúcares simples. Sabemos que la stevia, la mitad es azúcar normal y la mitad es derivado de un sustituto vegetal. Tal vez el problema que hay más con el stevia, muchos pacientes refieren el sabor. Nos ha pasado a nosotros. Es que no me gusta porque da un sabor como a hierbas, no me agrada, ¿no? En un ejemplo, una leche. No estamos acostumbrados a tomar té o una infusión con leche, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues es de los menos problemáticos. Debemos tener conciencia de que la mitad sigue siendo azúcar, por lo tanto, las dos sugeridas es un sobre por un vaso para endulzar, en ese aspecto que son 250 mililitros y no más, porque la potencia de saborizante es muchísimo mayor. Pero a veces también nuestras papilas gustativas, la misma desnutrición o mala alimentación, lo que comentabas del agua, ¿no? Tantos alimentos calientes o fríos van perdiéndose la percepción de sabores y requerimos más cantidades para percibir ese sabor, que tal vez no es lo correcto, ¿no? En ese aspecto. Hablar de lo que son los alimentos bajos en azúcar o sin azúcar, que son dos cosas muy diferentes. Bajos hablamos de que la cantidad es mínima en cuanto a azúcares libres normales. Sin azúcar son sustitutos. Recordemos que estos van derivados de aminoácidos aromáticos. ¿Cuál es el punto? Muchos productos a veces el sustituto es algo que se llama picolinato de cromo. En algunos pacientes esto a nivel hepático puede tener un riesgo tóxico en ese aspecto. Pero sí, obviamente, si son libres de azúcar en esa forma, endulzados con lo que es esplenda, con lo que es stevia, también tomar en cuenta esto, ¿no? El consumo, y hay una cantidad promedio. A final de cuentas, un chocolate, si la indicación en la guía de alimentación es una porción de 20 o 30 gramos, así deberá ser, aunque sea sustituto de azúcar en ese aspecto, porque sigue teniendo otros nutrientes que debemos de cuidar en esa forma, ¿no? No son tan negativos. En este caso hablamos de fístulas en ese aspecto, sí pueden consumirse de esa manera sin mayor problema. En el caso también de heridas complicadas, los pueden utilizar, pero sí sugiere un sobre por un vaso, 250, 300 mililitros, ¿no? En ese aspecto. Para un litro hablamos de 4 sobrecillos para endulzar, cuando se hacen preparaciones para comúnmente varias personas, pero es las dosis sugeridas en ese aspecto. Claro, Fernando. Y bueno, haces un comentario igual, digo, muchas gracias. Y esta parte de nutrición que es fundamental y es un comentario fenomenal. Dices, un sobre para 250 mililitros, 4 sobres para 1 litro de agua. Bueno, los pacientes pareciera que dicen, necesito 4 sobrecitos para una taza de té, una taza de agua. Y dices, bueno, entonces, ¿en qué momento estoy liberando a mi paciente de tanto carbohidrato? ¿En qué momento estoy librando a mi paciente de este contenido energético tan amplio? Y pareciera, aquí es algo fundamental, como cuando les decimos, tiene que ponerle un ungüento a una pomada, un ungüento a una pomada a la herida, y pareciera que entre más le pongan, más rápido va a sanar. Y pasa aquí lo mismo, entre más azúcar yo le ponga, pareciera que va a sentir que va a ser mejor o va a sanar, ¿no? Es un equilibrio que definitivamente el nutriólogo nos va a tener que orientar y nos va a tener que llevar a decir cuántos sobrecitos al día están permitidos de comer de ese tipo de suplementos alimenticios o cuántos no van a estar permitidos. Y para eso quiero ahora sí cambiar al siguiente punto. ¿Cuál es el rol del nutriólogo tan importante en esta parte del paciente con heridas? De entrada, tenemos que ser conscientes de que somos conductuales y ejemplos. Nosotros debemos ir orientando, no podemos obligar a alguien a cambiar si la persona no quiere, eso es en todas las disciplinas, es en todos los tratamientos, pero también nosotros podemos presentarle opciones favorables, atractivas, para poder decir que el paciente se pueda pegar en ese aspecto, ¿no? Recordemos que muchos pacientes, consulta, hospital, vienen de noticias malas, negativas por los diagnósticos, a veces han sido tratados de una manera que no era lo que esperaban y vienen ya muy reacios a los cambios, ¿no? Y decirles esto es como el paciente que llega un día tomando 1 litro y medio de coca, de un día a otro no lo va a dejar. Tenemos que ir modificando conductuales en ese aspecto para poderlo hacer, ¿no? Y sí hacerle hincapié mucho en los riesgos y complicaciones. ¿Qué ventaja tiene el nutriólogo? Que el nutriólogo sabe
organizar un esquema, una alimentación, sabe los efectos que tiene orgánicamente, metabólicamente, las complicaciones y los beneficios en ese aspecto. Entonces, la orientación que damos va de la mano, como decíamos, antes, durante, después. Es un seguimiento que tal vez nunca va a acabar, como la parte médica, como la parte de psicología, en aspecto de la parte de enfermería con los cuidados, pero sí se vuelve trascendental porque es esa unión entre lo que es la parte clínica y ya lo que hacemos de cambio de hábitos en cuanto a alimentación, en cuanto a ejercicios y cuidados. Entonces, sí, su rol es fundamental, es necesario. Hay una iniciativa ahorita que se está trabajando desde Aspen en Estados Unidos, que es que debe de haber en todos los hospitales y en todos los servicios un nutriólogo clínico para poder hacer estas orientaciones, y con eso disminuiríamos todos esos pacientes que llegan al tercer nivel ya complicados, que es más metabólico. Les ha pasado a muchos de nosotros, pacientes que tal vez ya no tienen ningún manejo médico, solamente lo único que llevan es la parte nutricional y es lo que los está manteniendo con cambios óptimos y oportunos, pero tal vez en un tercer nivel no es redituable los costos en ese aspecto. Debería ser de la parte de primero o segundo nivel de atención. Entonces la idea es esta, ¿no? Y es tan importante que debe de estar en todos los servicios de atención a pacientes para cuidados de salud. Claro, definitivamente la prevención va a ser fundamental para todo. Los sistemas de salud hoy, tanto nacionales como internacionales, debemos de fijarnos en la prevención. Nos acaba de ocurrir una pandemia, la cual también no sabíamos, y hoy las medidas preventivas son fundamentales. Y bueno, en la parte nutricional también va a ser muy, muy fundamental esta parte de salud pública, esta parte de ver qué es lo que está pasando con mis ciudadanos. Y creo que implementar nutriólogos en las unidades es una muy buena estrategia. Fernando, mira, aquí tenemos otras preguntas. Cuando la charla es interesante, la audiencia pregunta bastante y gracias, yo creo que es algo muy, muy interesante. Ya llevamos varios minutos aquí. Dice Cristina, dice, ¿sería recomendable sugerir ingesta de leche de soya? Voy con la otra pregunta de una vez. Dice Noé Posadas, maestro Fernando, los que son vegetarianos y no quieren consumir carnes, ¿es verdad que las semillas como la nuez, almendras, etcétera, sustituyen estas proteínas o qué sugieren? Son dos preguntas muy importantes, Fernando. Apóyanos con esto. En la primera, referente a lo que son las leches, ya ven que ahorita estamos trabajando con la cuestión de que son fórmulas lácteas, no leche como tal 100%, ¿no? Como es la de vaca directamente. ¿Cuál es el punto? Van a cambiar mucho en la cantidad de calorías derivadas de carbohidratos, obviamente menos azúcares en ese aspecto que la leche entera, igual en la parte de grasas, pero la proteína realmente es menor a la leche original, la fórmula láctea de vaca en ese aspecto. Entonces tal vez los cambios no nos ayudarían. Sí se pueden sugerir en pacientes que debemos de controlar el aporte proteico principalmente. La de soya es un ejemplo, ¿no? En esa parte, la de almendras, bueno, también como tal, para hacer una leche de almendras 100% natural, nutricional, sí es una cantidad de gastos importantes, ¿no? Entonces ahí solamente los cambios van en cuanto a calorías derivadas de carbohidratos y el aporte de grasas, ¿no? Obviamente la leche de vaca entera tiene mayor. En referente a lo que son las dietas vegetarianas, sí hay que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes, porque decimos que una parte importante es las proteínas. Ya dijimos que hay de alto valor biológico, las que más la tienen y desafortunadamente nos gustan, ¿no? Son las de origen de carnes rojas, res, cerdo en ese aspecto, disminuye pollo, pescado es menor. Por supuesto que los vegetales, leguminosas o semillas, como son almendras, nueces, tienen una parte, pero realmente hablamos de 5 o 6 gramos de proteínas como tal de alto valor biológico en 100 gramos. La cantidad a consumir sería una cantidad mayor y no sustituyen, es una parte de. Aquí tenemos otro tipo de alternativas, tenemos lo que es la proteína de huevo molido, la proteína de albúmina o algunos nutrientes extra complementarios como es caseinato de calcio en este tipo de pacientes que nos pueden apoyar para cubrir esa falta de proteínas, ¿no? Pero no quiere decir que quito estos alimentos y pongo estos y ya cubro, no. Es una parte nada más y debo de saber bien y orientarme bien para no cometer esos errores, porque esto me va a llevar a desnutrición importante con otras patologías agregadas. Claro, así es. Y bueno, aquí Beatriz Romero te dice gracias por compartir sus experiencias. Interesante tema, creo que sí fue muy, muy Gracias. interesante. Rocío Bravo nos hace una pregunta muy importante. Aquí yo creo que también tenemos este espacio para presentarnos esta parte. Dice, ¿qué beneficio tiene el apoyarse con complementos alimenticios? Fernando, platícanos del complemento, platícanos de tu experiencia clínica que compartes con esta parte. ¿Qué es lo que nos dices? Si hablamos de los años 80, 70, la indicación para dar un complemento era menos del consumo, o mínimo era un 20-30%, 70% no comía el paciente y dábamos un complemento. Para los años 2000 bajó a 50%, ahí tenemos que dar ese complemento. Ahorita nos damos cuenta que si el paciente deja de comer una tercera parte de sus requerimientos, un 30%, va a haber deficiencias de nutrientes, vitaminas y minerales, y entonces sí es
este caso, como es el paciente con lesiones y heridas, tenemos en ese aspecto que nos dan arginina, nos dan glutamina, vitamina C en más concentraciones. Sí se pueden utilizar, pero hay que saber el momento indicado. Decíamos, si un paciente está empezando con algún tipo de deficiencia, debemos de ver si la alimentación es el problema, porque tal vez no está habituado a consumirla en tiempo y forma. Las leyes de alimentación: variada, adecuada, oportuna, higiénica, inocua. Si esto lo cumple el paciente, pero su organismo, su situación clínica no se lo permite, no absorbe en forma correcta, la disminución de nutrientes es implicada por su enfermedad, sí implicaría utilizar algún sustituto, algún complemento de este tipo, y obviamente saber los que son permitidos, porque muchas veces nos vamos a las tiendas departamentales donde vemos algunas cosas que nos hacen más daño que bien, y hay obviamente ya una literatura basada en evidencia, que es lo que trabajamos ya para poder hacerlo, es lo que hacemos en nuestro hospital. Vemos que está publicado, tipos de pacientes, todo, la metodología de la investigación para poderlo hacer, ¿no? Apenas en una plática que hubo de ASPE en 2021, una doctora de Brasil decía: México es el que ahorita incrementó sus publicaciones en cuanto a lo que es revisiones científicas y de salud. Desafortunadamente, si bien nos va el 5%, tiene una metodología que funciona y es válida. Y en fuera, además, es nada más una réplica que tal vez no tiene sustento. Es importante también informarnos correctamente, ¿no? Y creo que estas son las ventanas que tenemos con las gentes que participan, que nos pueden dar orientación. Ok, pues bueno, Fernando, aquí también nos pregunta Carlos, hablando de las publicaciones que hace referencia, dice: ¿qué libros de nutrición nos recomienda para que no nos vayamos sumergiendo en el mundo de las heridas? Soy enfermero, nos dice Carlos Guzmán Cortés. Una de las situaciones que hay ahorita es que, como tal, un libro que haya para decir sobre nutrición y heridas, apenas empiezan a publicarse. Hay una editorial que se llama Springer, tiene libros, está en internet. Ahí pueden encontrar algunos que son de lesiones, Wound Health, que así se puede llamar una de ellas. Lo que sí se puede encontrar más son artículos publicados en lo que es la parte de Europa, en lo que es la parte de Estados Unidos, con revisión científica. Las sesiones como son ASPEN, ESPE, dentro de sus congresos que tienen cada año, dentro de sus webinars que se presentan, también pueden darnos información de este tipo. Apenas en el 2021, ahorita en febrero, marzo, estuvo lo de ASPEN y trataron el tema de lo que son fístulas, que posteriormente daremos una plática de eso nosotros, ya actualizado en ese aspecto, de la importancia y relevancia en esa forma. Y obviamente también una revista que es de acceso libre ahorita y muy, muy, muy común son Frontiers y Nutrients. Una es de Nueva Zelanda y tiene mucha información, revisiones sistémicas en ese aspecto, y de este tema de heridas y lesiones, de fístulas también la pueden encontrar. Algunas sí se cobran y obviamente su precio sí puede ser un poquito oneroso, 20, 40, $90, pero es importante el tema que yo quiero, debo de invertirle para poder tener la información verídica en ese aspecto. Pero sí es parte de, algunos de los laboratorios y la industria nos proporcionan también su información, su infodemia, como le decimos, y algunos publican algunos libros en base a otros capítulos de revisión de otros médicos y profesionales nutriólogos que nos pueden otorgar también en ese aspecto, en esa parte. En nuestra página, que es Apoyo Metabólico 1 de octubre, ahí hacemos publicaciones también de esto, de algunos de los más actuales, que nos los compartimos para que los puedan checar y ver. Claro que sí, muchas gracias, Fernando. Pues bueno, ahí tienen ya su red para que vean esta parte de evidencia científica que podemos tener en el paciente con heridas y sobre todo la nutrición. Mira, Fernando, una pregunta dice: tengo un paciente que tiene úlceras por presión en ambos talones, pero tiene alimentación enteral. ¿Qué me recomiendan? Y aquí hay que ver la lesión que ya está, lo que decíamos, nada más es la dermis, ya está tocando grasa, ya tenemos músculo que ya está carcomido, como le decimos, ya hay exposición del hueso. Si estamos en un nivel ya tocando músculo, exposición del hueso y datos de infección, sí tenemos que dar una complementación. Podemos utilizar dietas moduladas. Ahorita, de hecho, al principio de la presentación hubo un eslogan de un producto muy bueno que hemos utilizado en el hospital. De hecho, nuestro hospital lo tiene como tratamiento base. Es un medicamento a compra, pero lo utilizamos con este tipo de lesiones, algunas más severas obviamente, pero se le puede dar. El tratamiento implica en este tipo de lesiones un sobre por día, mínimo 21 días, máximo 30 días, y podemos tener un beneficio. Tiene arginina, tiene glutamina, tiene obviamente vitaminas y minerales incrementados como selenio, zinc en este aspecto, y vitamina C. Es una de las sugerencias que hay. Ahorita ya también otros laboratorios están trabajando con algunas fórmulas muy parecidas, le llaman ellos como típicos módulos, como le decimos, dietas moduladas, y también las pueden obtener en ese aspecto. ¿Qué nos puedes hablar, Fernando, sobre este Avintra, que es lo que ustedes manejan actualmente allá en el hospital? Nosotros lo empezamos a trabajar 2018-2019 con muestras que empezaron a llegar, porque en México empezó poco a poco en ese aspecto. Hablamos de contar con 30 sobres.
Y obviamente un tratamiento para un paciente de 30 días, pues teníamos que ser selectivos, lo trabajamos para 7, 14 días, fuimos demostrando evidencia en que principalmente en lo que son úlceras sacras de tercer y cuarto grado, en donde el paciente no tenía ningún otro tratamiento más que lo que era la alimentación basal y obviamente ese tipo de complemento. La pandemia nos abrió la puerta porque al presentarse úlceras por presión, al presentarse pacientes con datos de infección que no querían venir al hospital o no había atención para poderlos ver por COVID, entonces se hicieron manejos por telemedicina, obviamente por comunicaciones por redes sociales, para surtir tratamientos, entregas y poderlos hacer con úlceras por presión, con fístulas, con pacientes que le colocaron alguna malla por una herida quirúrgica, la cual obviamente empezó a provocar fuga en ese aspecto. También se fueron tratando una evidencia importante que hemos presentado en algunas sesiones en ese aspecto. Abdomen abierto con sistema VAC, también lo hemos trabajado. Este tipo de tratamiento nos ha ayudado bastante. Si es un tratamiento que no de hoy a mañana me va a dar un éxito completo, es un éxito progresivo y va muy de la mano también con la combinación de la alimentación. En esa parte tratamos de evitar que sean nutriciones muy complicadas como nutrición parenteral y sí utilizar la vía oral, que es lo correcto y adecuada nutrición enteral trófica en ese aspecto. Ok, perfecto, Fernando. Y bueno, en nuestra pantalla va a aparecer una imagen sobre Avintra, que es lo que nos ha presentado en estos momentos Fernando. Fernando, ¿qué complementos tiene Avintra para poder indicarlo en los pacientes con heridas? Platícanos. Hablamos de los más grandes, que es glutamina, un aminoácido esencial que requerimos para el intestino principalmente y su reparación. Este da origen también a lo que es arginina, el segundo que tenemos en concentraciones importantes. Esto es fundamental para lo que es la parte de reparación a nivel de alvéolos y pulmón en esa parte, formación de óxido nítrico, formación de colágena, de elastina, de prolina para reparación de heridas en esa forma. De aquí de la mano con el selenio, hace selenoproteínas que también dan origen a lo que es la parte de colágeno. La vitamina C en 500 miligramos, que es uno de los que se sugiere vía oral también en estos pacientes. Ahorita muy en boga también para lo que es la protección en cuanto a infecciones respiratorias, utilizada mucho también en los pacientes con COVID en ese aspecto. Tenemos también lo que es la parte de lo que es nucleótidos, proteínas importantes, reparadoras de zonas intersticiales del intestino como tal. También tenemos lo que es la parte de lo que son vitaminas, tenemos parte de vitamina D, tenemos también complejo B importante, en aspecto ácido fólico, en algunos de los nutrientes, los que más marcados tenemos, un sobrecito en 27 gramos, nos puede dar tantas propiedades importantes que requerimos complementar. Claro, definitivamente Avintra, pues bueno, su parte fundamental es esta proteína y los micronutrientes que nos presenta, ¿no? Entonces, forma de administración, platícanos un poquito más, qué podemos tener con él, cómo lo podemos visualizar en un futuro, 30 días, un mes, 5 días, 7 días. ¿Cuál es su mecanismo de acción, Fernando? Algo que podemos platicar como experiencia, aparte de usarlo en los pacientes con úlceras por presión, con una fuga por alguna fístula, un abdomen abierto en ese aspecto, también lo utilizamos nosotros como parte del personal como protección ante el riesgo de infección por COVID. Al tener estos inmunomoduladores, lo estuvimos consumiendo, hablamos de 5 personas del servicio en un periodo de 4 a 6 meses, desde lo que fue abril del año pasado hasta lo que hablamos de agosto más o menos. Tuvo que ver algo, también los cuidados, puede ser, pero algo nos ayudó porque hasta la fecha ninguno de nuestro personal afortunadamente se contagió. Llegamos a la oportunidad de tener las vacunas en tiempo y forma. En referencia con nuestros pacientes, lo podemos utilizar vía oral, lo podemos pasar a través de sondas sin mayor problema, no tiene ninguna interacción con los demás nutrientes de una gastroclisis o de una alimentación enteral polimérica, semielemental o elemental, mientras se respeta obviamente el mezclado en ese aspecto. En vía oral sí nos referían los pacientes y nuestro propio personal del servicio que lo ideal es que se tome frío. En el servicio le hacían frappé, tiene un sabor a naranja importante, no es tan desagradable, pero sí frío disminuye mucho la percepción de sabor a medicamentos. Al tener arginina y glutamina, obviamente el nitrógeno sí nos da un sabor un poco diferente, pero se puede utilizar sin calentarlo para preparar malteadas, para preparar alguna otra bebida, algún cóctel sin alcohol. Ya si alguien lo quiere hacer con alcohol, bueno, ya será bajo propio riesgo, pero también se puede hacer. Son las bondades que tiene el poderse mezclar y poderse utilizar de esa manera. Y lo más básico sería un sobre en 120, 200 mililitros para tomarse en vía oral sin mayor problema. De ahí en fuera tenemos más opciones como las platicamos en ese aspecto. Dosis sugeridas, al principio eran 21 días de tratamiento,
un sobre a 2 sobres, pueden ser hasta 3 sobres dependiendo del tipo de lesión, la intensidad. Hemos visto nosotros que 30 días podemos darlo, descansamos un mes para que el propio cuerpo y la alimentación normal también tenga su efecto importante y volverlo a implementar en ese aspecto. Tenemos pacientes que llevan un año tomándolo de esta manera, un sobre diario, un día, un mes sí, un mes no, de esa forma. También tenemos que pensar que somos un hospital público, entonces no podemos dar tanto constante porque es una cantidad que tenemos y debemos ser muy selectivos en quién lo usamos. Pero quien lo pueda utilizar, un éxito importante y beneficio 30 días. El primer caso que trabajamos, y Dulce yo creo que nos está viendo, no nos dejará olvidarlo, un paciente que tuvo una cortada con un cuchillo en la mano, que tuvo que hacer injertos de esa lesión en la mano izquierda, el dedo pulgar casi, en esa zona. Lo dimos durante 21 días y el cierre fue maravilloso. Ese paciente no tuvo ningún otro manejo, ningún tipo de pomada, ningún parche más que el complemento junto con su dieta, y logramos un buen control y cierre de esa herida en ese aspecto. Ese fue nuestro primer paciente. Ahorita ya tenemos una infinidad ya de unos 10 pacientes aproximadamente en diferentes condiciones y con el tratamiento. Claro, definitivamente este papel fundamental y tan importante que tiene el estado nutricional del paciente, que nos ayude o nos favorezca la cicatrización de la herida en un tiempo pues más, no los acorte, y que este cierre o esta cicatrización pues sea lo más rápido posible. Pues bueno, Fernando, una plática muy interesante. Muchas gracias. Gracias a Definitivamente ustedes. algo mucho de qué hablar. Me gustaría invitarte nuevamente próximamente para que nos hables un poco más de Avintra, para que nos hables un poco más de tu experiencia clínica, para que tengamos un tema enfocado para el paciente con heridas, y sobre todo, pues para que nuestra audiencia sepa cómo apoyar de una mejor manera a su paciente, ¿no? Y terminar con estos estigmas, estos paradigmas que tenemos, hablar del uso de la carne de cerdo, de la carne de res, en qué porciones, en cuántas porciones, que creo que ya sería otro tema muy amplio, muy fundamental. Y bueno, hoy nos presentas solo un poquito de Avintra, esperemos que nos puedas presentar a un grosso modo ya más amplio, pero sobre todo lo que me gusta es que la experiencia clínica que has tenido con él, ¿no? La experiencia clínica con la que has ayudado a los pacientes en esta parte nutricional. Y bueno, cualquier duda, comentario, aquí déjanos tus redes sociales, Fernando, donde te podemos localizar, tu correo electrónico, platícanos. Claro que sí. Mi correo electrónico, si están un poquito complicados, es minúsculas fernandito 4 @gmail.com. En las redes sociales me pueden encontrar como el grupo de apoyo metabólico nutricio 1 de octubre, así, apoyo metabólico nutricio 1 de octubre. En Instagram también nos encontramos así, apoyo metabólico nutricio 1 de octubre, como L.N. Fernando en Instagram, y también en Facebook la personal es Ferluz Doming, Ferluz Z Doming. Ahí nos pueden encontrar. Todos ahorita en el chat lo podemos poner, ¿sale? Sí, de hecho también aparecen ahí en los cuadros de diálogo tus redes sociales, Fernando. Y bueno, les quiero agradecer a todos ustedes, audiencia, que nos hicieron esta charla muy amena con sus preguntas. Y Fernando, un tema extremadamente importante, un tema que deja más espacios para poder hablar, un tema que nos tiene que involucrar tanto a los médicos como al personal de enfermería y todos los encargados en esta parte del paciente con heridas. Pues eso sería todo, nos sintonizamos la próxima semana. Muchas gracias a todos por estar presentes, replíquenos, denos like, campanita, pásenlo. Recuerden que también estamos, si quieren retomar nuevamente estos temas, nos encontramos en YouTube, Twitter, en Instagram y Facebook. Muchas gracias, Fernando, nos despedimos de ustedes, que tengan un excelente día. Muchas gracias, un gusto y muy agradecido por la experiencia. Gracias.